buenos días a todos los que ya se encuentran allí conectados en esta preciosa mañana de lunes 20 de diciembre. Siempre es un placer y es de gran bendición poder empezar la semana con el pie derecho, aquí unánimes, aunque por este medio, pero unánimes, firmes, en siempre estar buscando y anhelando la preciosa presencia y meditar en la palabra de nuestro Señor Jesús. Te bendigo a ti que ya te encuentras conectado, conectada. Gracias por tu sintonía, a los que se van a seguir conectando, a los que van a escuchar este mensaje en diferido, les bendigo. Les mando un fuerte abrazo desde la distancia y que siempre las bendiciones del cielo estén persiguiéndote. Amén. Te doy una calurosa bienvenida a este tiempo de devocional, mi despertar con Dios. Sé que como todos los días te dispones para recibir esa porción que de parte de Dios ha sido dispuesta para cada uno de nosotros, y es de alegría y de gozo en mi corazón poderla compartir con cada uno de ustedes. Quiero invitar allí donde estás que podamos orar en esta preciosa mañana, entregarle este tiempo en las manos de nuestro Padre Celestial y podamos decirle: Señor, gracias. Gracias, Papito Santo, por tu hermosa presencia en medio nuestro. Padre del cielo y de la tierra, te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu poderoso nombre, Señor, porque no hay nadie como tú, Señor. Gracias por ese amor inagotable con el que tú, por tu hermosa presencia que siempre es manifiesta en medio de nuestras vidas, en medio de nuestros corazones, Señor. Porque tú no te equivocas, porque tu palabra, Señor, siempre está allí para direccionarnos, para hacer esa luz y esa guía en nuestras vidas. Porque tú, Señor, siempre estás presto, Señor, al clamor de tus hijos. Te bendecimos, Padre eterno, te exaltamos, Señor, y entregamos este tiempo de palabra en tus manos, Padre eterno. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén y amén. Qué bendición, una bienvenida para los que se han seguido conectando, para los que han estado allí prestos. Y bueno, quiero compartirte en esta preciosa mañana de lunes un tema bajo el título Un verdadero creyente. Y quiero invitarte a que me puedas acompañar allí seguidamente al libro de Juan en el capítulo 8. Vamos a leer desde el verso 39. Amén. Para los que de pronto tienen allí su Biblia a la mano, pueden acompañarme. Si no, yo voy a estar leyendo a favor tuyo y mío. Amén. Y dice la palabra: respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, porque os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentiras, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Hay algo interesante en este pasaje que quiero poder compartir con ustedes. No quiero que se vayan de pronto a sentir regañados el día de hoy. Simplemente que podamos sacar y extraer lo que el Señor nos quiere hablar a través de su palabra, y poder rendir nuestro corazón delante de la presencia del Señor y aprender a absorber, ser esas esponjitas que absorben todo lo que el Señor nos quiere enseñar. Amén. Me disculpen
Y ante los acontecimientos que están ocurriendo, donde ya hemos visto la incredulidad del pueblo judío, nos preguntamos qué es un verdadero creyente, porque Jesús ha venido redarguyendo al pueblo, enseñándoles la palabra, pero aún el pueblo sigue reacio. Los mismos judíos a quien Jesús había venido siguen reacio, no creen en Jesús, y los que creen no lo hacen de la manera que deben hacerlo. Entonces, vemos aquí cómo Jesús nos enseña qué es un verdadero creyente, porque vemos que al igual que aquellos judíos, sigue habiendo muchas personas entre nosotros, en medio de nuestra sociedad, que solo están dispuestos en creer en un Jesús a su manera, a su conveniencia, en creer en un Jesús a quien ellos mismos han creado, deseando en su carne, un Jesús que mucha gente se escuda, es que Dios es un Dios de amor, es que Dios no haría esto o Dios no haría aquello, pero no tienen una identidad en Cristo o no tienen un referente de Jesús basado en la palabra de Dios. Y es aquí donde solo podemos ver esto cuando se nos es revelado por la palabra verdadera, cuando se nos es revelado Jesús por la palabra de Dios, cuando podemos ver a ese Jesús real y genuino que Dios envía para salvar. Es allí cuando nosotros sabemos y entendemos quién realmente es Jesús. Porque muchos tenemos a un Jesús acomodado a nuestros deseos carnales y a nuestras conveniencias, mas no al Jesús verdadero, al Jesús genuino que nos confronta, que nos enseña, pero que también nos salva, que también nos transforma, que también nos lleva de las tinieblas a la luz admirable. Y ahora Jesús nos enseña acerca de quiénes son los verdaderos hijos de Dios y cómo ha de comportarse un verdadero hijo de Dios. Y hay algo aquí muy interesante, porque vemos cómo Jesús derriba todos estos argumentos que el ser humano utiliza a favor suyo para seguir actuando conforme a su parecer y desviar, o más bien obviar, la voluntad de Dios y la palabra de Dios para su vida. Entonces, ¿qué Jesús nos da a entender aquí? Que Él es el único camino a la redención, que Él es el único camino al Padre y el único que nos puede redimir de pecado, el único que nos puede dar salvación y vida eterna. Y dice aquí en el verso 39, dice, respondieron y le dijeron, porque anteriormente Jesús les había dicho, hablado sobre la verdad, ¿verdad? Y recibiréis la verdad y la verdad os hará libre. Y se refería a Él mismo como persona, que lo recibiréis a Él en nuestros corazones y Él traerá libertad a nuestras vidas por medio del Espíritu Santo y de su palabra. Entonces ellos le responden, nuestro Padre es Abraham. Y es aquí donde muchos nos escudamos en una religión, nos escudamos en algunas obras o conductas que tenemos para decir, no, yo soy un hijo de Dios, yo soy cristiano, yo soy católico, yo soy mormón, yo soy testigo de Jehová y yo soy salvo, yo soy un hijo de Dios. Y nos escudamos en algo que no nos da salvación y tampoco nos determina a nosotros como personas, como es la religión. Así como les pasaba a estos judíos, ellos decían, no, nuestro padre es Abraham. Ellos creían que por ser descendientes biológicamente, físicamente de Abraham, ya tenían como que el cielo ganado. Ya automáticamente por ser descendientes eran hijos de Dios. Y Jesús les enseña que no, que la religión no salva, que una iglesia no te salva. La iglesia es parte de nuestro caminar con Cristo, de nuestro caminar con el Señor, porque uno de los mandatos que nos da Dios a través de la palabra es el de congregarnos, es de vivir en armonía con nuestros hermanos en la fe, y esto lo hacemos en la iglesia, esto lo hacemos en la congregación donde usted y yo estamos plantados, ¿verdad? Pero para ellos el ser descendientes de Abraham implicaba necesariamente ser también hijos de Dios.
Y la dignidad de ser hijos de Dios no se adquiere por herencia, no se adquiere por descendencia. Los privilegios que Dios había dado a su pueblo escogido por medio del patriarca Abraham no era algo que los libraba de hacer su deber, porque si nosotros tenemos derechos o tenemos privilegios, también tenemos deberes. También debemos como que ser partícipes de la voluntad de la voluntad de Dios, para que sus promesas sean derramadas y tangibles en nuestras vidas. ¿Y qué pasaba aquí? Que ellos no querían entender que para poder ser verdaderos hijos de Dios necesitaban nacer de nuevo espiritualmente, lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Si tú no naces del agua y del espíritu, no eres digno del reino de los cielos, no tendrás entrada en el reino de Dios. Y nosotros debemos entender que si queremos ser realmente verdaderos creyentes, verdaderos hijos de Dios, necesitamos nacer de nuevo, nacer del agua y del espíritu, creer en Jesús como dicen las escrituras, no a nuestra manera ni a nuestra, no porque creemos que yo soy el hijo del pastor o yo llevo toda mi vida en la iglesia, ya yo soy un genuino hijo de Dios. Jesús dice. Y era la creencia que tenían los judíos, como hoy en día muchas personas creen que por ir a la iglesia, que por hacer ciertas cosas que la religión dice que se debe hacer, ya son hijos de Dios, y resulta que sí. El entrar a un garaje no me hace carro. El entrar a un lugar específico no me hace que yo sea lo que habita en ese lugar o lo que hay en ese lugar. El hecho de que yo vaya a una iglesia no me hace hijo de Dios. ¿Qué es lo que realmente me hace hijo de Dios? Y es aquí donde yo veo, y te invito a que me puedas acompañar al libro de Lucas, en el capítulo 3. Vamos a leer desde el verso 7. Dice de la siguiente manera: y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Una de las cosas que da testimonio de que somos hijos de Dios son nuestros frutos. ¿Cuáles son nuestros frutos? Nuestra manera de vivir, nuestra forma de hablar, nuestras reacciones. Cuando usted se golpea o tiene esos accidentes que son muy comunes dentro del hogar, que se tropezó el dedo pequeño del pie, ¿cuál es su expresión? ¿Cuál es esa expresión que lanza? Muchos dicen: ay, mi madre, o yo no sé qué dirá usted, pero a muchos se les sale el viejo hombre aún en esas cosas, y usted dirá: pero ¿cómo? En eso tan sencillo. Sí, en eso tan sencillo se ve lo que hay en nuestro corazón y de lo que habla nuestra. Porque aún en esas pequeñas cosas damos frutos de que somos hijos de Dios, de que realmente hay un Cristo vivo en nuestros corazones, en nuestro diario vivir, en nuestro diario caminar, en la forma en cómo nos relacionamos con los demás, en nuestra constante queja, en nuestra constante estar hablando de los demás. Eso habla de que tanto somos hijos de Dios. Y ellos creían que por haber sido escogidos ya tenían ganada la herencia, y los privilegios que Dios les había dado tenían como finalidad ser una fuente de bendición para todas las demás naciones. La finalidad de las promesas que Dios dio a Abraham, cuando usted recuerda en Génesis, ¿qué es lo que le dice Dios a Abraham? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Quiere decir que por medio de Abraham iban a ser bendecidas su familia y mi familia, pero nosotros recibimos esa herencia por medio de Cristo.
Así que a quien primeramente debemos recibir y creer y obedecer, como dice la palabra, es a Jesús. Y por medio de Jesús recibimos esta herencia, este galardón, no porque lo merezcamos, sino porque es el amor de Dios, la gracia de Dios manifestada en su vida y en mi vida, en medio de su hogar, en medio de su familia. No es porque usted tenga que hacer obras y méritos, no. Es porque usted ha creído y ha recibido a Cristo en su corazón y ha empezado a caminar genuinamente con el Señor. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que el orgullo religioso impide que escuchemos a Dios, que escuchemos la voz de Dios y lo que Él nos quiere decir. ¿Y cuántos hay que por el hecho de ser de X religión o de X iglesia o de X congregación o de X familia o de X apellido o de X abolengo, creen que por el hecho de pertenecer a cierto gremio o de pertenecer a cierto círculo social ya no es necesario tener una relación personal íntima con Jesús y ya no es necesario leer la Biblia ni escuchar lo que Dios nos dice, la voluntad de Dios para nuestra vida, sino que por el hecho de ser fulano de tal, ya tienen la salvación ganada, ya tienen el reino de los cielos ganado, ya tienen a Dios como quien dice ganado, y no es así. Jesús nos está enseñando a través de este pasaje que nosotros debemos anhelar todos los días, vivir en ese arrepentimiento continuo por nuestros pecados, porque recuerda que Jesús no vino a abolir la ley, Él vino a hacerla cumplir. Anteriormente eran apedreadas las personas que ejecutaban el pecado y se les demostraba que habían pecado, que habían consumado el pecado. Pero Jesús viene y nos dice, aun cuando lo pienses, ya estás pecando. Aun cuando te pasa un mal pensamiento por tu cabeza, ahí estás pecando y necesitas arrepentirte y pedirle perdón al Señor. Entonces mira que debemos vivir en ese constante arrepentimiento, en ese constante buscar al Señor y depender de las fuerzas que Dios nos da para agradarle a Él y para caminar en su voluntad. Y esto es lo que nos enseña el Señor. Cuando tú vas allí, seguidamente te invito a que me puedas acompañar a Gálatas. Gálatas capítulo 3, dice el verso 16 de la siguiente manera. Gálatas capítulo verso 16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente la cual es Cristo. ¿Sí estamos entendiendo un poco más? Dice, no fue a tu simiente, no fue a tus simientes como si fueran muchos, o sea, a todos los hijos de Abraham fue dada la promesa. Fue dada a Abraham por medio de Isaac y por todo el linaje que llegó hasta Jesús. Y en Jesús esa promesa es dada a todos los que de pronto no somos biológicamente del pueblo de Dios, pero que hemos sido injertados a la vid que es Cristo, a los que recibimos a Cristo y caminamos con Él. Y dice más adelante, en el verso 29, dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Qué bendición tan grande. Yo no sé si tú te alegras por esto, pero a mí me conforta mucho porque es como esa recompensa cuando yo me esfuerzo por agradar a Dios, cuando yo me esfuerzo por aprender más de las escrituras, escuchar la palabra de Dios, escuchar la voz de Dios y ponerla por obra. No somos producto terminado, pero por lo menos estamos en ese proceso de ir caminando con el Señor, de poner en práctica su palabra y de aprender cada día lo que el Señor tiene para enseñarnos. Amén. Pero sigamos avanzando, porque dice el verso 41 en Juan 8, dice, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Cuando se refiere aquí a las obras de vuestro Padre, está hablando de Satanás, está hablando del enemigo. Entonces le dije, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un
Padre tenemos que es Dios. Y Jesús, ellos aquí le suben un poco el tono, porque ahora el primer argumento que sacaron es que nuestro padre es Abraham, perdón. Ya Jesús les refutó eso. Ya Jesús les dijo, no, esa no es excusa para ustedes creérselas todas, no. Ahora le dicen, nosotros no nacimos de fornicación, porque la creencia de los judíos era que Jesús había nacido de fornicación, porque sabemos que María fue embarazada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces ellos quisieron como que escarbar allí en el pasado de Jesús o en el nacimiento físico de Jesús, como para decirle, tú naciste nosotros no nacimos en fornicación y somos hijos de Dios. Ya no solamente dicen somos hijos de Abraham, ahora dicen somos hijos de Dios. Entonces, ahora suben el tono de sus declaraciones, a lo que Jesús responde inmediatamente rechazando ese argumento. Es importante que tú y yo tengamos nuestra fe y nuestra identidad definida en Cristo, porque por más que el enemigo quiera traerte tu pasado a colación, por las cosas malas que hiciste, tú dices, no, ya yo he sido lavado, he sido limpiado por la en la cruz, y ya lo que ese derecho legal que el enemigo tenía sobre mí ya no lo tiene, porque ahora le pertenece a Cristo. Lo que en un pasado hice ya no lo, porque he sido purificado. Entonces, cuando tú tienes esa convicción, tú no temes a lo que te puedan venir a atacar ni a querer echar en cara, porque tú sabes quién eres hoy en día en el Señor. Y Jesús enseguida rechazó este argumento. Ellos reclamaban ser hijos de Dios, pero al mismo tiempo odiaban y querían matar a aquel a quien Dios mismo había enviado a este mundo. O sea, no había coherencia. Yo soy hijo de Dios, pero no recibo a Jesús a quien Dios ha enviado para salvarme. No hay coherencia en eso, ¿verdad? Y hoy en día mucha gente se jacta de ser hijos de Dios, pero no viven o no han recibido a Cristo en su corazón, porque recibir a Cristo no es solamente hacer una oración de fe. Recibir a Cristo implica, como dice, creer en Él, como dice la Escritura, que lo hemos hablado en devocionales anteriores, y es poder vivir conforme Jesús nos enseña que debemos vivir, apartados del mundo, apartados del pecado, buscando siempre ser direccionados por Él, por su palabra, ser transformados por su poder y esa obra que Él hace por medio del Espíritu Santo en medio de nuestras vidas, de adentro hacia afuera. Y cuesta, porque no es fácil. Vivimos en un mundo que cada día nos quiere atraer hacia lo malo, hacia lo pecaminoso, hacia lo que no le agrada al Señor. Pero es allí donde nosotros debemos siempre refugiarnos en Dios, refugiarnos en su palabra. Y es ahí donde Él nos guarda, es ahí donde Él nos protege, donde Él nos blinda. Por eso dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero es el que habita al abrigo del Altísimo, no el que quiere habitar como bien le parece. Y es allí la gran diferencia. Y en el verso 42 Jesús le responde, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Y me encanta lo que dice el verso 43, porque dice, ¿por qué no me entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Yo me leí un libro hace algunos años que se llama Los 5 lenguajes del amor, y pude entender algo muy importante. Cuando tú no hablas el lenguaje, en este caso si yo no conozco el lenguaje de mi esposo, de mis hijos, muy difícilmente voy a poder darles a entender cuánto los amo. Muy difícilmente voy a poder escucharles o voy a poder relacionarme sanamente con ellos, porque no conozco el lenguaje en el cual ellos
andan. Y una de las cosas que Jesús les dice, ustedes les dicen, no, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Y enseguida él mismo les responde, porque no escuchan mi palabra. Como no escuchaban la palabra de Dios, como no conocían la palabra de Dios, no podían entender el lenguaje en el que estaba hablando. Conocían las escrituras, pero no la habían asimilado, no habían tenido esa relación con el Padre como la tuvo Abraham. ¿Por qué Abraham entendía el lenguaje de Dios? Porque Abraham tenía intimidad y comunión con Dios. Abraham era amigo de Dios. Entendía cuando Dios le hablaba y por eso intercedía aún por su sobrino, intercedía por el resto del pueblo. ¿Por qué? Porque era amigo de Dios. ¿Y qué decía Dios? ¿Cómo no le voy a dar a conocer estas cosas que han de suceder a mi amigo Abraham? Y Abraham entendía cuando Dios le direccionaba para guiarlo. Abraham entendía, conocía el lenguaje de Dios, porque había una relación. Y me encanta esto porque para tú y yo poder caminar como hijos de Dios, necesitamos conocer el lenguaje, necesitamos conocer la palabra, tener una relación con Dios, orar, obedecer lo que Dios nos habla. Porque es allí donde vamos a poder conocer ese lenguaje y vamos a poder entender lo que Dios quiere de nosotros, lo que Jesús está pidiendo de cada uno de nosotros. Amén. Entonces, no hablaban el lenguaje del Padre, y esta incapacidad, ¿de qué provenía el hecho de que ellos no hablaran el lenguaje del Padre? De su propia naturaleza pecaminosa, primero que todo. Y lo más importante, por su falta de deseos de hacer la voluntad de Dios. Cuando usted no tiene un deseo genuino en su corazón de hacer la voluntad de Dios, usted nunca va a entender el lenguaje de Dios, el lenguaje de Jesús. Porque recuerde que en el reino de los cielos no es ver para creer. En el reino de los cielos primero debemos creer para creer. No caminamos por vista, sino por fe en Jesús, no en el hombre, por fe en su palabra, por fe en sus promesas, por fe en lo que Dios ha dicho que haría contigo y con los. Y sigue diciendo el Señor Jesús allí en el verso 44, dice, vosotros, aquí les da una reprensión un poco fuerte, pero creo que es necesario muchas veces que el Señor nos reprenda para que tú y yo podamos entender que necesitamos cada día más de Él, necesitamos estar allí buscando de Él. Amén. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentiras, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Entonces mira lo que está diciendo aquí la palabra. Finalmente Jesús aborda como esa verdadera razón por la que no podían escuchar ni entender su palabra, y que les decía que eran hijos del diablo. Y aquí Jesús le está hablando a personas que iban a la iglesia todos los domingos, que leían la palabra, que oraban, que ayunaban, que hacían vigilia, que llevaban sus diezmos, que llevaban sus ofrendas, primicias, siembra, pero que en su diario caminar con el Señor no practicaban las cosas de Dios, sino las cosas del enemigo, que solo se preocupaban por cumplir con una religión, mas no por ser verdaderos hijos de Dios, por ser verdaderos creyentes. Entonces ellos no podían entender su palabra, eran hijos del diablo, actuaban como él, se identificaban con sus ideas, sentimientos, con sus decisiones, y tenían la misma naturaleza, y por lo tanto no era de extrañar que actuaran conforme al mundo, conforme a las tinieblas. Entonces, miren la confrontación tan fuerte que Jesús nos hace. Yo cuando estudiaba esto, yo dije, Señor, perdóname, porque en muchas cosas necesito nacer de nuevo, necesito seguir arrepintiéndome, necesito seguir
siendo confrontada y transformada por tu palabra. Y eso es lo importante, no que solamente reconozcamos nuestro error ni nuestros pecados, sino que inmediatamente acudamos a la presencia de Dios, acudamos a Cristo para que Él nos lave, para que Él nos limpie y podamos ser esos genuinos creyentes, esos genuinos hijos de Dios. Y el que es de Dios, dice el verso 47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Qué tremendo es. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Dice el libro de Primera de Juan. Usted dirá, pero entonces, ¿quién es un verdadero hijo de Dios? Aquí nos termina diciendo el pasaje, pero dice en el libro de Primera de Juan, el capítulo 5, en el verso 18, dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, no sé si usted va teniendo un poco más de entendimiento. Y ya para poder orar y que podamos finalizar, este pasaje nos deja un principio muy importante, un principio fundamental. Y es que un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios, es aquel que escucha las palabras de Jesús y las obedece. Es aquel que escucha la palabra de Dios y la pone por obra. La hace prioridad en su vida, la hace un manual de vivencia, de un modo de vida, no solamente para los domingos o para días específicos, no, un modelo de vida, ese poner por obra, poner en práctica todo lo que Dios nos enseña, todo lo que Dios nos demanda. Y ese es el principio fundamental que quiero que te puedas llevar a tu corazón en esta mañana de lunes, en este día. Y es que puedas ser no solamente oidor, sino también hacedor. Que puedas ser ese árbol que da buen fruto y que da fruto para vida eterna. Que pueda ser ese árbol que es plantado y que crece frondoso porque ha sido plantado en la presencia de Dios. Amén. Quiero finalizar con el pasaje de Lucas. Dice el libro de Lucas en el capítulo 6, en el verso 43, de la siguiente manera: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca, dice la palabra. Entonces, mira lo que nos enseña aquí la palabra. Y te invito a que te puedas cimentar en este principio de recibir a Cristo, también de recibir su palabra, de ponerla por obra. Quiero invitarte allí donde estás a que podamos orar, a que podamos entregar este tiempo en las manos de nuestro Padre celestial, que sea Él hablando puntualmente a tu corazón, redarguyéndote, enseñándote, trayendo esa revelación de lo alto a tu vida y que puedas empezar a caminar, no en lo que yo te estoy diciendo, sino en lo que la palabra está hablando a tu mente, está hablando a tu espíritu. ¿Bien? Padre, yo te doy gracias. Gracias, Señor, por lo que cada día tú nos enseñas.
confrontas, tú nos redarguyes, Señor. Y podemos redarguirte y en ti no vamos a encontrar mancha, no vamos a encontrar pecado, no vamos a encontrar en nada de qué acusar. Nosotros necesitamos ser redarguidos, necesitamos ser confrontados por ti. En esta mañana abrimos nuestro corazón a ti para que tú entres y cenes con nosotros, para que tú limpies, para que tú purifiques, Señor, nuestras vidas y que en estos tiempos podamos ser entendidos en tu palabra, podamos ser entendidos, Señor, en lo que tú demandas de cada uno de nosotros y podamos caminar en pro, Señor, de lo que tú quieres para nuestras vidas, de lo que tú quieres para nuestro hogar, en este año que va finalizando, Señor, y que podamos empezar un nuevo año en victoria, llenos de tu presencia, llenos de tu gloria, Señor. Gracias, Padre, porque cada día tú nos capacitas, nos enseñas, tú nos das las pautas, Señor. Gracias porque, Señor, hay cosas que necesitamos corregir, que necesitamos cambiar, mi Rey. Gracias porque en ti tenemos una nueva oportunidad, nuevas son tus misericordias cada mañana. Y hoy nos das una nueva oportunidad de avanzar, de crecer, de ser transformados, de ser catapultados, Señor, de avanzar en ese diario caminar contigo. Te alabamos, Señor, y te bendecimos porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Pedimos que seas tú guiándonos, Señor, en todo tiempo, que seas tú transformándonos, que seas tú llevándonos en tu verdad y en tus sendas, por amor de tu nombre. Gracias, mi Rey. Bendigo a todos los que están conectados, a todos los que están allí, de aquel lado de la pantalla, porque sea tu gloria derramándose sobre cada uno de ellos. Gracias te doy, mi Rey, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén y amén. Aleluya. Dar un aplauso fuerte allí al Señor, un aplauso virtual. Y te invito para que sigas meditando en esta palabra, para que la vuelvas a leer, para que saques, el Señor sea hablando a tu corazón y puedas tú recibir a título personal eso que Dios quiere enseñarte a ti personalmente. Y recuerda que Él dijo que su gloria estaría contigo y conmigo. Levántate a creerlo en esta preciosa mañana. Tengas un día en victoria y siempre como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Te mando un fuerte abrazo y que el Señor te bendiga siempre. Busco lentamente tu voz, tu respiración, que quiero hablar contigo. Ya no me puedo dormir si no estás aquí, velándome los sueños. ¿Cómo hago? ¿Cómo siento? ¿Cómo me manejo?